A todas. Me alegra mucho tener este momento de poder encontrarnos finalmente. Hubiese soñado con que este encuentro hubiese sido presencial, pero eh, como no se puede, nos vamos a conformar como hace muchos meses con las cámaras del otro lado. Me encanta mirarles las caras, así que están todos bienvenidos también a abrir sus cámaras. Si de repente tienen que sacarla también está bien, pero como para poder mirarlos al principio al menos, y saber a quiénes tenemos de un lado y del otro. Algunas caras conocidas también. Bien, ustedes ya algo me conocen porque me presenté en lo que quedó ahí o sea, en lo que está en la plataforma. Quería saber como con dedito para arriba y dedito para abajo, que es la forma más rápida de hacer un paneo general, cómo están con los textos, si es que pudieron leer todos los textos de esta semana. A ver si lo puedo ver así. Eso, lo pueden poner o con el icono o ya, o así. También puede ser así. Ya. A veces también puede ser así porque es muy drástico decir así. Bien. Quiero primero como recalcar la importancia de esos textos. Los que ya los leyeron pueden ver que ahí tenemos harta información. Y este tema del desarrollo y de la formación de públicos es una información que tenemos que ir como procesando, porque es harta información y siempre como que una te va atando a la otra, es como una escalera que va armando los eslabones. Bueno, el aprendizaje es así, pero en esta materia específicamente, como que no es que uno pueda tomar cosas inconexas, porque si no, no terminas de hacer la conexión para que todo esto cuaje. Por eso es tan importante y los invito a los que hayan hecho ahí que vuelvan atrás y relean todos esos textos. Dense el espacio de un texto por día, porque si se meten con dos van a quedar así como en mucha información, como les digo, y tampoco va a ser este el momento en que vamos a vaciar toda esa información acá. Por eso es la importancia para que en el fondo podamos tener una conversa más rica, para que también puedan avanzar bien después en el trabajo final, que lean cada uno de esos textos. Sin embargo, hoy día yo traigo, que lo vamos a ver hacia el final de esta sesión, traigo la sugerencia de un texto que sintetiza de muy buena manera todos los 4 textos anteriores. Y ese texto está igual en la plataforma, ustedes lo tienen accesible, y es el texto como base que vamos a ocupar para poder desarrollar el trabajo final. ¿Ya? Eh, a ver, tenemos muchos conceptos, tenemos muchos temas, en el fondo que vamos a tratar de ir abordando ahora. Quiero que sea bien participativo, los quiero escuchar a ustedes también con sus experiencias. Voy a aprovechar de contarles yo también algunas de mis experiencias y quiero partir con esto, con mi experiencia, que probablemente al igual que la de muchos de ustedes viene dada desde el hacer. Yo estudié una carrera artística, estudié teatro, y, y desde ese lugar, desde la escuela de teatro, en el fondo, la verdad es que son pocas las herramientas que a mí me dieron para poder pensar en un trabajo de desarrollo públicos. En el momento en que yo estudié, de hecho, ni se hablaba del desarrollo de públicos. Se estaba empezando a hablar, y no fue hace tanto tiempo, pero en mi realidad, y yo que me movía en el mundo artístico al estar estudiando en una escuela de teatro, y muy vinculada con otras escuelas y con el mundo artístico en el fondo, al menos a nivel universitario, era un concepto que no se hablaba, que no se conocía, que no lo habíamos escuchado, y que sí se está, a diferencia de la mediación o de la educación artística, que era algo que ya empezaba a sonar, ¿cierto? Entonces, bueno, la carrera que yo estudié me preparó para el escenario, pero sin ninguna herramienta que me vinculara con lo que pasaba fuera de él. Y yo salí de la escuela de teatro, muy pocas, o sea, de hecho, en mi época tampoco habían herramientas de la gestión cultural. Hoy día entiendo que hay muchas carreras que sí la están empezando a incorporar, pero yo salí y de repente me topé con esta realidad de que de pronto uno está fascinada haciendo su obra de teatro por la que habías trabajado durante 6 meses encerrado con tu compañía, con tu grupo, y de repente llegaba el momento
de hacer la obra de teatro y no llegaba nadie, o mirabas al frente y tenías a las personas sentadas con cara de qué, como salías de la función y no se atrevían a decirte que no habían entendido. Entonces, todo esto, en el fondo, son mis aprendizajes muy de época universitaria. A mí me fueron poniendo el foco en mi experiencia personal afuera, como que qué está pasando afuera. Yo no lo estaba pasando ya también en el escenario con esta experiencia, habían buenas y malas experiencias evidentemente, pero ahí fue que yo tomé la elección de salir y de mirar el trabajo desde el otro lado y de poder, en el fondo, generar proyectos artísticos que me vincularan con lo que pasaba afuera del escenario. Mirar esa parte que pocas veces mirábamos, ¿cierto? A veces en el trabajo un poco hermético de los artistas se nos olvida que estamos haciéndolo para alguien también y que ese hecho artístico se completa con el público. Y acá en el fondo por eso fue la pregunta que les dejé en el foro temático, en el que algunos participaron y dieron sus comentarios, la pregunta sobre cuán relevante consideraban la participación de los artistas en el tema del desarrollo de públicos. Y acá si podemos, para tener como una visión general de a quienes tenemos al frente y de este grupo, si pueden poner el dedito así, ya sea en el fondo con los iconos o así, mostrando los que son artistas, como para saber quiénes de este grupo son artistas. Macarena, Álvaro, Emilia, Mauricio, Francisco, a ver, también Jason, Xiomara. Ya, ¿y quiénes de ustedes, que algunos de ustedes se dedican a la educación artística en el sistema formal o informal? Puede ser de las dos. ¿Alguno de ustedes hace clases en la universidad para alguna carrera artística? Ahí parece que no tanto, ¿o sí? Emilia, sí, Emilia, Susana, bien. Muchas gracias. Era como para tener una foto del grupo, de este grupo diverso. Acá, como les decía, entonces queda la pregunta del foro, y que viene desde un cuestionamiento mío, que es en el fondo como yo llego y empiezo a trabajar en el mundo de la gestión cultural y mirando el tema de los públicos. Y en esta pregunta del foro entonces podemos ver que hay como una opinión bastante generalizada de que sí debemos tomar parte los artistas en los temas que refieren al desarrollo de públicos. Pero como decía Claudio Meriño, que estuvo en la sesión de antes, Claudio escribía ahí que esto es una tarea de varios, no de uno, y que el creador necesita formarse en esta área. ¿Ya? Si bien podemos entender que el trabajo del desarrollo de públicos es una tarea que corresponde a instituciones culturales, también lo debiese ser de las instituciones educativas en torno a las artes. En este sentido, pienso que la vinculación de la formación profesional con la práctica escénica o artística frente a públicos diversos debiera ser una de las dimensiones formativas de cualquier carrera vinculada al teatro, a la música, a la danza, etcétera. A través, no sé, de la creación de seminarios, de espacios de experimentación con públicos diversos, con la programación y la gestión cultural, etcétera, creo que debiera incorporarse. Opinaba también Susana ahí, Emilia, Macarena, Manuel, en el foro, y por último también un comentario de Víctor, abordaba, y también Claudio señalaba un poco que en el fondo que cómo cuidamos la tarea del artista, que tenga un espacio de libertad, en el fondo sin rendirse a los pies solo de lo que el público quiere. O sea, no se trata de trabajar por lo que el público quiere, pero sí se trata en el fondo de quizás trabajar, cuando uno como artista proponga su trabajo, abordar no solo las temáticas, sino que también saber en qué territorio voy a desplegar y voy a hacer ese trabajo. Conocer el territorio y conocer, saber para quién lo estoy haciendo es súper importante. Víctor ahí mencionaba que en el fondo también las estrategias que ocupamos, si es que yo traigo a un no público a presenciar un espectáculo que es difícil de traducir para él, va a ser muy difícil que ese público quiera volver. Y entonces puede estar haciendo una acción contraproducente. Por eso es tan importante la pertinencia de los contenidos
respecto a quién le estoy hablando. En el fondo no podemos, y ahí también estaban los textos que ustedes ya leyeron, el artista no puede crear a ciegas esperando que alguien, que yo hice mi obra, la pongo en el escenario, vengan todos a verla. Yo tengo que saber también qué discurso estoy dando, para quién y a quién quiero llegar. En este sentido, es súper importante que los artistas generen espacios de reflexión y de colaboración en el desarrollo de los públicos, que se cuestionen el sentido de nuestro quehacer, el razonamiento de la propuesta estética también. Si no, difícilmente vamos a poder, en el fondo, parar esta maquinaria de producciones artísticas que se disparan así, como salen al universo, y a ver quién las atrapa, bajo el riesgo de que realmente mueran en un terreno muy poco fértil para la experiencia estética. Esto, la saturación que vemos algunas veces en la oferta de distintos países, es una muestra de esa producción artística que está desvinculada de su dimensión social. Acá, como no tantos opinaron en el foro, no sé si sean artistas o no artistas, pero no sé si tienen algún punto de vista respecto a esto, si lo comparten más o menos, de la relevancia en el fondo o de lo que estoy mencionando, que corresponde al rol del artista, pero también en un trabajo articulado que corresponde a las instituciones que educan en torno a las artes y que también corresponde a la institución cultural. Si alguien quiere hablar, puede simplemente ahí, Jaime. Hola, Jaime. Hola, un gusto saludarte. Igualmente. Mira, yo leí los textos y ya te iba a hacer te iba a hacer la acotación con respecto a lo que el artista crea y presenta y nos hace el público lo va a recepcionar. Tú mismo ya lo planteaste y lo dijiste. Yo vengo del mundo de la cultura tradicional. Acá no encajo para nada, porque todo lo que está enfocado es en base a las artes escénicas, a las artes elitistas, como se dice, de esa destinado a este capital cultural, que tiene una experiencia cultural, que viene de una familia que tuvo acceso al consumo cultural. ¿Qué pasa con los territorios que no tenemos acceso ni siquiera en educación a lo que es el tema artístico escénico? ¿Cómo yo enfoco esto? Yo acá, por ejemplo, no encajo. Yo mi trabajo lo baso en lo que es el patrimonio. Para mí, el eje principal de nuestra cultura, o sea, perdón, del Departamento de Cultura que yo dirijo, y está en el PADECO y está en el PMC, es el patrimonio. Entonces, ¿cómo yo hago gestión cultural? Desde el patrimonio, no de la arte escénica. Porque siempre hablan que el artista, que el teatro, que la danza. Circunstancias que yo acá he traído obras de teatro y con suerte he tenido 10 personas mirando. ¿Por qué? Porque no ha habido una formación de público. Y en eso Claro. estamos, en eso estamos. Entonces, en eso estamos hoy día. Bueno, el hecho de participar de este diplomado es también para adquirir algunas herramientas y poder fortalecer esa, no sé si podríamos decir que es una falencia, pero es una comuna eminentemente rural donde los artistas o el arte se basa en el patrimonio o en la música que le gusta a la gente del campo. Si tú me traes acá un concertista, no voy a tener público. Eso. Súper interesante, Jaime, lo que dices, en el fondo, porque justamente este módulo a lo que apunta es a conocer el comportamiento de los públicos, de los diversos públicos, en la participación de actividades culturales, que en tu caso es súper pertinente, que son actividades que tienen que ver con el territorio, con las tradiciones, con la cultura propia, en el fondo, de tu comuna y de tu territorio. Es súper importante conocer, por eso hay diversos tipos de estrategias y que hacia el final de esta conversación lo vamos a ir viendo. Hay distintos eslabones en la construcción de los públicos. Evidentemente, a una persona que nunca ha presenciado o que nunca ha escuchado música clásica, si tú la sientas a escuchar un concierto de 2 horas, aunque sea el mejor concierto con la orquesta alemana increíble, de la maravillosa música de Bach, esa persona va a salir corriendo y no va a querer volver nunca. ¿Por qué? Porque la expuse a una experiencia
en la cual yo no le entregué herramientas previamente para que esa persona pudiese apreciar, disfrutar y darle valor a esa experiencia. Entonces, en el desarrollo de la construcción de públicos, lo vamos a ir viendo adelante, hay distintos eslabones que van generando en el fondo el crecimiento, y quizás tus objetivos propios, en tu caso institucionales y respecto a tu comuna y a tu trabajo, no van a tener que ver con fidelización de públicos, porque probablemente hoy día no tienes públicos tan fidelizados respecto a una oferta específica, sino que van a tener que ver más con el primer pasito, que es la semilla. Primero, generar acceso. Después de generar acceso, en el fondo formar, entregar herramientas a través de la mediación, que es algo que ocupamos mucho, entregar herramientas que permitan en el fondo a esa persona después disfrutar y apreciar de mucho mejor manera lo que sea, una obra de arte, una obra de tradiciones, de las culturas propias, del patrimonio. Esto se aplica no solo en la mayoría, a ver, se ha escrito mucha teoría ocupando como ejemplo las artes escénicas. Por eso gran parte de los textos que yo pongo y los ejemplos tienen que ver a veces con las artes escénicas, pero eso lo podemos traducir a todo el ámbito de la cultura, ¿ya? Ahora en adelante, Jaime, vamos a seguir como en esta línea. Hacia adelante vamos a hacer un breve resumen de estos pasos que tiene que recorrer uno en la construcción y el desarrollo de los públicos, que creo que va a ayudar mucho como para tu planteamiento. ¿Hay alguien más que quiera comentar? Macarena, Yo, profe... Macarena, Sarita ¿Acá? y después Emilia, ¿ya? Ya. Gracias. Hola María José, un gusto saludarte, saludos a todos. Quería contar brevemente una experiencia que tuvimos. Yo también trabajo en patrimonio, de profesión yo soy arquitecta y he trabajado en distintos procesos de restauración patrimonial. Y he tenido la fortuna de trabajar con una compañía de teatro que se llama La Familia Pez, que son de Ancud, y ellos han podido plasmar en obras de teatro contenidos patrimoniales, y hemos llegado a comunidades urbanas y rurales, donde mediante el lenguaje de las artes escénicas hemos podido introducir una serie de contenidos que no solamente entregan información, sino que también a través de la emoción sellan, desde mi punto de vista, porque lo he visto, sellan el amor hacia un territorio y a la protección y a la difusión y a la restauración o conservación, que es un poco el objetivo que buscamos o que busco yo personalmente en este territorio. Y creo que ha sido una experiencia súper interesante. Hemos tenido el feedback de personas de distintos rangos etarios, para niños, jóvenes, adultos mayores, donde han percibido estos contenidos a través de este lenguaje. Y ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora poder trabajar con artistas, sobre todo de las artes escénicas, pero también hemos tenido la oportunidad de trabajar con músicos, con poetas, y en general ellos se han puesto también a disposición un poco de estos contenidos, y ha sido bastante, o sea, he tenido la oportunidad de poder medir los resultados y han sido bastante óptimos y bonitos en realidad. Se ha generado comunidad, se ha relevado también el valor de las personas y el valor de compartir en otros lenguajes. Eso quería comentar. Muchas gracias, Macarena. Sarita, tú querías hablar y después Emilia, ¿no? Sí, cortito, que yo, por ejemplo, para mí, ¿qué es arte? Pero ahí la Maca como que lo dijo, pues ella dijo artes escénicas, pero yo digo, ¿qué es arte? Porque yo soy como de una comuna chica de 2000 habitantes, donde hay no hay públicos en realidad. Pero las investigaciones que se han hecho, porque en ese yo trabajo como para el Departamento de Cultura, no es en el Departamento de Cultura, haciendo relatos, investigaciones. Entonces hacemos las presentaciones, pero ¿eso es arte? ¿Es una investigación más científica? Es que ahí yo estoy confundida con qué es el arte, y para mí después el arte es política. No puede ser el simple hecho de hacer algo bonito estéticamente si no tiene como la pertinencia territorial, cultural, del contexto. Y la última pregunta, que no sé si está bien aquí para decirlo, es, en una etapa de investigación de patrimonio, poniéndose concretamente quizás en los fondar, ¿es necesario ya empezar a hablar de la formación de audiencias o hacia dónde está dirigido en el caso que en este contexto no es de no públicos? Eso. Yo no sé a ver, quedándome con lo último tuyo, no sé si comprendí muy bien, pero si en el fondo lo que me pregunta es si todo este concepto del desarrollo público aplica al ámbito del patrimonio. Claro, al ámbito del patrimonio, pero en la etapa de investigación, como en la primera etapa.
No de Ya, salvaguarda, no de... sí. Lo que pasa es que el desarrollo de públicos es un plan estratégico en sí mismo que considera varias acciones encadenadas para llegar en el fondo, ¿para qué? Para encontrar en el fondo lo que buscamos con el desarrollo de públicos es realmente que, que se cumpla la llegada de lo que yo estoy haciendo de la oferta con un público y que sea como en el fondo eficiente en el sentido de que realmente llegue en el fondo ese mensaje y que me permita ampliar, diversificar también los públicos y, y hacer un plan estratégico en el fondo diseñado completo. En este caso, en la etapa de investigación, depende para qué es la investigación, creo yo. Si tú haces, no entiendo muy bien cómo para qué haces la investigación, pero todo desarrollo o estrategia de público va a requerir de una investigación, en la cual yo voy a tener un diagnóstico y voy a ocupar esa información para algo. Ahora, si tú haces investigación y el objetivo de lo que tú estás haciendo es meramente investigación y eso queda ahí, ahora lo que podría hacer una segunda etapa o lo que se podría mirar es, con esta investigación, ¿qué puedo desarrollar? En el fondo, ¿qué tipo de proyecto puedo yo desarrollar para generar un objetivo que tú como institución o como proyecto te plantees? Si tu objetivo como proyecto, por ejemplo, es posicionar o acercar el patrimonio a las comunidades o en el fondo poner en valor el patrimonio, etcétera, probablemente no sirve que tú solamente investigues y quede todo en un archivador. Hay un segundo paso en el que tú tienes que lograr una estrategia que involucre al público para lograr tu objetivo institucional o tu objetivo como primero, amplio. ¿Sí? Algo cortito, profe, irme ya. Sí. Pero, por ejemplo, idealmente en esta etapa de investigación ya debería estar incluida la participación de este público, o queda, por eso yo digo el arte es político, porque ¿quién decide qué investigar? ¿Lo decido yo, lo investigo y después empiezo a formar el público, o tiene que ser más transversal la participación del público? Emilia, ¿quieres ¿No? responderle a Sarita? Ya, Sí. va, dale, Emilia. Hola Sarita, creo que podría Hola. partir en ese sentido porque yo justo paralelamente estoy haciendo un magíster en estética de música popular y estamos viendo todo el tema de la investigación en el arte, investigación artística que en el fondo es un tema que igual está en pañales, porque la investigación artística de repente no se ciñe al mismo formato que tiene el modelo de investigación que nosotros estamos acostumbrados más científico. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay muchos límites, o sea, no hay muchos límites porque tú misma estás forjando una forma de hacer investigación. Lo que tenés que preguntarte, eso sí, es si estás haciendo investigación en el arte o para el arte, ¿ya? Porque ahí va a cambiar tu foco. Yo creo que lo que estás hablando tú es como una investigación para el arte. Y dentro de eso creo que es súper pertinente lo que tú estás hablando, porque viene a englobar toda esta idea política que tú también tienes de presentar esta propuesta y no sé lo que puntualmente estás haciendo, pero me parece que es pertinente totalmente si tú estás pensando en una investigación para el arte. Creo, no sé, es una... Sí, hay algo que en el fondo dice Emilia, que es difícil empezar a responder estas preguntas sin responderse la pregunta primera. La pregunta primera que tiene que ver con tu proyecto, con tu institución, con tu programa, de el para qué. O sea, es como tenemos que partir de la base de cuál es la misión o el objetivo general que yo tengo con este programa, con esta institución, etcétera. Y de ahí va a ir derivando todo lo otro. Yo creo que al momento de ir aplicando el plan del sistema de desarrollo público, que lo vamos a ver al final, te va a ir quedando más clara en el fondo el camino que tienes que recorrer, ¿ya? Pero evidentemente este módulo es del tema del desarrollo de los públicos, que tiene que ver con la aplicación concreta de estrategias, en el fondo, para realizar una experiencia completa de la experiencia artística. ¿Susana? Bueno, la lectura a mí me hizo muchísimo sentido y voy a entrar en un ejemplo muy simple. Perdón, en un ejemplo muy simple. Yo me dedico específicamente a escribir poesía.
Eso es como mi, bueno, profesora de lenguaje, igual, y tallerista, hago muchas cosas. Pero a mí me pasa siempre que cuando me junto con otros poetas, normalmente hay una discusión que siempre nos lleva, nos lleva a lo mismo, a nada. Y que es lo siguiente. Yo digo, y ahora lo entendí, ahora entendí cuál era, tenía que ser mi argumentación. Yo digo que a la gente no le gusta la poesía porque no hay nadie que los abra a este espacio del lenguaje simbólico, metafórico, onírico, como tú quieras. Entonces, la pelea es que algunos dicen, mira, la poesía no se explica, la poesía se siente. Y voy a llevarlo a otro espacio. Por ejemplo, la pintura. Cuando yo voy a ver una pintura, me pueden parecer muy lindos los colores, me puede parecer muy linda la forma, pero de verdad, a mí me encantaría que alguien me fuera explicando, mientras yo logro un conocimiento. Me hizo mucho sentido cuando vi estas cartolas que se dan en el Teatro del Lago, cuando van a llevar a los cursos a ver una sinfónica, ¿cierto? A ver música, porque miraba las cartolas y era una cartola primero preparada para el profesor. Había antes una visita al colegio, donde iba la persona a contarle. Luego había una cartola preparada para los niños, donde se les mostraba cada instrumento, y a mí me hizo tanto sentido estas peleas que llevamos por años con muchos de mis amigos, que en el fondo siempre está eso de, es que no hay que explicarlo, hay que sentirlo. Y yo lo lamento, pero yo he tenido que leer, por ejemplo, hoy en día me puse a escuchar ópera. Hace más o menos un año me puse a escuchar ópera. Nunca yo había escuchado ópera. Pero ¿sabes qué? Necesité leer mucho antes de sentarme a escuchar ópera. Y ahora la disfruto. Ahora no necesito que nadie me la esté explicando porque yo lo leí. Entonces a mí al menos este módulo me hizo mucho, de verdad que me hizo mucho ruido, porque de alguna manera sentí que uno debía preparar al otro, debía ser condescendiente con aquel que no está en este mundo que uno dice, el mundo elitista, el mundo de los que caperuso. Tenemos que acercarlo, nosotros tenemos que enseñarle, lo mismo que decía Jaime recién. Jaime tiene un tipo de público que va, por supuesto, pero si yo no le enseño antes qué es el patrimonio, cómo me acerco, de qué sirve, yo siento que ahí la mediación es un tema fundamental. Así que María José, en lo personal, a mí me ha hecho, mira, mucho ruido, mucho sentido todo lo que leí, y ¿sabes lo que más me alegro? Es que ahora voy a tener fundamento cuando me encuentre a pelear. Gracias. Pues qué bueno escucharte, Susana, y como yo les decía, o sea, todo esto es algo que en el fondo hay mucha teoría, hay muchos autores, hay mucha bibliografía acá, demasiado e infinito, pero es súper importante que uno se mantenga en el ejercicio de entender esta lógica, de mirar en el fondo el hecho artístico con la construcción de los públicos también incorporado, porque el fondo después ya va a ser súper automático. Después cuando tú te sientes a escribir tu próximo libro o hagas tal o cual actividad, vas a tener esto ya aquí en la cabeza andando. Entonces no vas a estar aislada de lo que pasa en el mundo, sino que como artista también ese es un rol social y político, como decía Sarita, que también debemos tener, en el fondo, que no es hablar para mí misma con el discurso que yo tengo. O sea, cuando yo hablo, cuando me paro en un escenario, recito un poema o escribo, porque quiero que llegue a algún destinatario. Entonces, es absurdo que yo no esté pensando en ese destinatario. Y un poco lo que tú relatas en tu experiencia, de esa construcción de la experiencia, claro, se habla mucho, yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, Jaime, te cuento, en Valparaíso, en programas con respecto al patrimonio. Era como Valparaíso una ciudad patrimonial preciosa, pero poco sabe la ciudadanía y los niños, los estudiantes, qué es lo que es ser patrimonio de la humanidad. Entonces uno pasea por las calles de Valparaíso y están así rayados los edificios patrimoniales que se han guardado por años, porque esos niños no tienen la educación ni conocen, en el fondo, la relevancia o la importancia que tiene ese edificio que se ha guardado por tanto tiempo.
Pero si tú a ese niño le cuentas, y en esto consistían los programas en los que yo trabajaba, si tú a ese niño lo llevas caminando, lo paras enfrente, le cuentas la historia de esa casa, cómo se construyó, qué pasó ahí se gestaron las primeras tertulias musicales, acá salieron libros de no sé qué, y si tú lo acercas a la historia, ese niño después cuando pase por fuera probablemente no va a ser tan fácil rayar ese edificio patrimonial. Y ahí está el camino de construcción que muchos conocemos en torno a los programas o de formación, o de mediación, o de acceso, que tiene que ver con el conocer para querer. Y una vez que yo quiero algo, lo cuido. Y cuando lo cuido, hay un sentido de pertenencia. Yo cuido algo porque es mío y porque tiene un valor. No porque es mío, no lo malinterpreten, pero porque algo de mí hay en eso y algo de eso hay en mí, lo cuido. Y eso tiene un valor. Y ese camino maravilloso, en el fondo, tenerlo siempre súper consciente en todo lo que hagamos. Cuando no conozco, es imposible que lo quiera. Y si no lo quiero, es imposible que lo cuide. Y nosotros, en nuestra realidad latinoamericana, en que las mayorías de las políticas culturales y en torno a los desarrollos de públicos se han dado en torno a la formación de públicos, porque tenemos una realidad muy desigual en la que partimos por un problema de acceso por lo general. Entonces nos hemos centrado mucho a nivel latinoamericano en el trabajo de la formación de los públicos, en los cuales hay muchos elementos de la mediación. La mediación es este camino que yo construyo quizás del enseñar para querer, luego para cuidar. Vamos a ir entrando en esto porque tengo adelante, más adelante unas láminas que nos van a ir dando y encajando todo esto que estamos hablando ahora. Acá, Eduardo, no sé si podemos mostrar pantalla la presentación. Siguiendo con mi experiencia, entonces yo ya venía aquí desde el escenario, que me salí del escenario y me puse afuera y me encontré con un primer proyecto que me merecía, encontré que era importante o que podía aportar a esta conversación ahora para mostrárselos, porque en mi gusto es un proyecto que retrata de muy buena manera, en el fondo, lo que estamos hablando, que son proyectos pertinentes con el territorio, que plantean contenidos profundos, que piensan en los públicos, pero que también involucran experiencias, en el fondo, de calidad, que permiten que ese público enganche con lo que estamos haciendo. Ahí podemos avanzar, Eduardo. Y acá las siguientes 3 láminas las puedes avanzar ahí, a tu ritmo. Es el Festival Teatro Container. Este festival surgió en Valparaíso hace más de 10 años, y es un esfuerzo real y exitoso por construir una escena teatral internacional de calidad, con estándares estéticos y ideológicos, que son capaces de generar públicos, de articular redes comunitarias en torno al teatro, con un interés central por vincular el teatro de un modo muy directo con el público, y con un formato muy específico que es el contenedor, el container, que no es porque sí el hecho de tener este container. Por una parte, responde, por ejemplo, a algo práctico, y es que el festival se planteaba como algo que sucediera en los territorios más alejados que no tienen acceso. Y en esos territorios más alejados que no tienen acceso y no tienen espacios culturales, por lo general existe una plaza o una calle donde puede entrar un container de 12 por 6. Entonces convertimos el container en la sala de teatro y llegamos a muchos cerros y lugares que no tenían acceso y que por lo general no bajaban al plan, por ejemplo, a las salas de teatro y a lo que ahí hubiese. Entonces el contenedor era un formato muy específico, que además de tener la particularidad de poder trasladarlo, es un espacio que sugiere una intimidad muy profunda entre el artista y el espectador. Por lo tanto, también ahí estamos hablando de una experiencia particular que está elegida específicamente. Trabaja en el fondo con el concepto del sitio específico, ¿ya? Que es o site specific, que es este formato de arte que se crea a partir de un lugar determinado y que el que se tiene en cuenta al momento de pensar en construir la obra, y que es parte integral de la experiencia estética de esta misma. Al ser contenedores, como les decía, entonces las compañías tenían que pensar su propuesta haciéndose cargo de esta espacialidad, ¿ya? Las propuestas tenían que
presentar el container como el espacio vital de sus propuestas. El festival busca sacar el teatro de alguna manera también, un poco lo que estábamos hablando, de quizás en términos en las líneas de acceso, de ir a lugares aislados, y también de sacar el teatro, en este intento de sacar el teatro de la tradición que lo liga al clásico edificio teatral, al escenario italiano con la distancia entre el actor y el público, y en su lugar propone estos espacios diversos que acercan a los participantes del fenómeno escénico entre sí, y que por otra parte en su propuesta curatorial lleva el teatro a lugares donde hay poco o nada. Es realmente como un buen ejemplo de un proyecto que busca generar vínculos, opiniones, discusiones, reflexión, y también comunidad e identidad. La experiencia era que estos contenedores llegaban a los cerros y durante 2 semanas las compañías de teatro trabajaban dentro de ese espacio. Se colgaba la luz, nos colgábamos de la luz a algún vecino que nos daba luz y nosotros le ayudábamos en pagar la cuenta, pero era todo muy comunitario. Y la misma comunidad que estaba alrededor también durante 2 semanas participaba en el proceso creativo de los artistas que estaban dentro de los contenedores. Al final les terminaban llevando todos los días. Entonces, eso tú también hay maneras de ir generando vínculos, y en este caso la comunidad cercana participe de todo el proceso de creación. Y eso los vinculaba y los amarraba también de una manera mucho más concreta al hecho artístico. Después cuando lo iban a ver, era otra su apreciación después de haber estado en el proceso. ¿Podemos seguir, Eduardo, con las láminas? Ah, no, todavía no esa. O bueno, ya, dejémosla ahí. Del Festival Teatro Container, miren, ya me había salido yo del escenario. Acá vuelvo al escenario, ¿ya? Y la puse para reírnos un rato y para también reírme un poco de mí misma. Pero esta es una vuelta mía al escenario desde el otro lugar. Una vez que yo ya había tomado la decisión en el fondo de trabajar desde el afuera en el hecho artístico y no como actriz o desarrollándome como artista, fue una decisión que yo tomé, pero entonces desde el otro lugar, desde el lugar de jefa de educación de Teatro del Lago, mirando las problemáticas que teníamos, por ejemplo, de ver el acercamiento de los niños con la música clásica o con el ballet, que son, en el fondo son parte íntegra del Teatro del Lago en su línea curatorial. Entonces, mirando esto, dijimos, ¿qué podemos hacer para acercar, en el fondo, a otras audiencias también al lenguaje más clásico? Y ahí se nos ocurrió hacer El Rey Sol, fue la primera producción integrada de la Escuela de las Artes del Teatro del Lago, que involucraba bailarines, cantantes y músicos de orquesta. Hay otra foto más adelante, Eduardo. Entonces, en esta producción integrada, con muchos alumnos integrantes de la Escuela de las Artes, contamos la historia del ballet a través de la historia del rey Luis XIV. Cómo nace el ballet, por qué se paraban en puntillas, cuándo se creaba la zapatilla punta, cómo del ballet derivamos después, y fuimos contando en el fondo la historia y el origen un poco del ballet y la importancia también, por qué, cómo nace, etc. Y esto también permitía, en el fondo, cumplir con objetivos institucionales que tenían que ver con que en la programación del teatro había mucho ballet. Pero es difícil cuando tú pones un ballet y no estás entregando otras herramientas que permitan que un niño o la familia completa disfrute de eso. Entonces, era también una forma y una manera de acercar los lineamientos propios de la institución a través de acciones que fueran para toda la familia y que fueran entregando herramientas para la apreciación y para el disfrute del hecho artístico. Podemos dejar ahí nada más, Eduardo, la presentación y volver acá. Entonces, bueno, desde ahora yendo un poco más para ir haciendo el camino hacia cómo las instituciones van llegando hoy día a implementar áreas o cargos que tengan que ver con el desarrollo público, el Teatro del Lago es un buen ejemplo. Yo llegué el año 2013 a trabajar en el área de educación. Ese proyecto que les mostré ahí fue parte de mi trabajo en el área de educación, que era una pega más de escritorio, pero a mí me picaban los dedos igual por estar de nuevo en el escenario y mover un poco la cosa, así es que también me siento muy afortunada de haber podido concretar eso. Pero, por ejemplo, el Teatro del Lago el año 2013 tenía un área de educación, que era chiquitita, que de a poco fue creciendo. El teatro se inauguró hace 10 años, se inauguró como un gran teatro que en su primer objetivo tenía que posicionarse a nivel mundial
en el fondo, por las características del proyecto. Había una magnitud de proyecto que necesitaba un posicionamiento a nivel internacional, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo quizás con la comunidad y educación no fue el foco en los primeros años, sin embargo siempre estuvo presente. O sea, la primera función que se hizo, la primera apertura de sala en el Teatro El Lago, fue para todos los obreros de la construcción y sus familias. Y siempre estuvo esto, en el fondo, las instancias de acceso y de formación, siempre estuvo, pero quizás no había tanto acento puesto ahí, porque había que hacerse cargo del tamaño de este espacio de cultura y de artes, y en el fondo posicionarlo a nivel internacional. Y hoy día, después de ya haber cumplido un poco, haber hecho el check en esa línea, pasamos de tener un área de educación que fue creciendo, en recursos, en cantidad de personas, etcétera, pasamos entonces hoy día a tener un área de comunidad, o más que un área, el cargo de comunidad y públicos, que es el cargo que yo ejerzo, y que en el fondo desde mi acercamiento al mundo de la educación, se me empezaron a abrir las ventanitas con que el trabajo de formación de públicos, de acceso, de creación de públicos, no solo tenía que estar enfocado en los estudiantes y en los colegios. Si bien esa es una de las estrategias más contundentes para realizar planes de formación, y de las más recurrentes también para quienes trabajamos en esto, no es la única. Y ahí entonces empezamos yo viviendo ya en Frutillar muchos años, también me voy dando cuenta y voy conociendo a la comunidad, al entorno más cercano, y entendiendo las barreras de acceso de nuestra comunidad al Teatro del Lago, que tienen que ver con la percepción muchas veces de que esto no es para mí, cómo me voy a comportar entrando a este lugar, no sé cómo vestirme, no voy a entender lo que voy a ver. Por una parte eso, y por otra parte las barreras también que tienen que ver con más bien las barreras de orden práctico, como que no hay locomoción después de las 8 de la tarde en Frutillar, entonces venir a un espectáculo en la tarde es difícil, o la lejanía, acá hay muchos sectores rurales, el transporte siempre es un tema. Entonces, desde el área de educación, en el contacto con los colegios, viviendo en Frutillar, empecé a mirar todo este lado que tenía que ver con la comunidad. Y ahí empezamos a ver otros problemas o otras problemáticas de públicos que teníamos que abordar. Y es así como hoy día se llega a crear en el fondo un cargo que responde específicamente a mirar el tema de los públicos y hacerse cargo de eso, que tiene mucho que ver con las comunidades, por eso en este caso comunidades y públicos. Y esto es algo que ha ido pasando en los últimos años a nivel latinoamericano, por ejemplo, en gran medida, que en el fondo las áreas o los espacios o los cargos que tenían que ver con desarrollo público antes no existían, hoy día sí son muy relevantes en las instituciones. ¿Por qué en el fondo se ha dado este enfoque de tener nuevas áreas que hagan desarrollo público, formación y mediación? Porque los hábitos de consumo han ido cambiando en los últimos años, ¿cierto? Ante la masificación de las plataformas digitales, ante la diversificación de canales de comunicación, ante el acceso de los contenidos artísticos. Han cambiado los hábitos, van cambiando. Y han cambiado también los factores que inciden en los hábitos culturales. Y los estudios, por ejemplo, ya no se basan ni pueden tomar como único factor que incida en la participación de los públicos, no pueden tomar solo el capital cultural, porque hoy día hay millones más de factores que están involucrados en el hecho de la participación cultural. Y ahí podemos ir a una frase que tenemos en la presentación, Eduardo, como dice García Canclini, que es un antropólogo que ha escrito mucho de este tema y lo ha estudiado: los públicos no nacen, a ver si lo tenemos por ahí, nos vamos a saltar un par de diapos de otra producción que si se las contaba no íbamos a alargar mucho, así es que ahí tenemos la frase de García Canclini: los públicos no nacen, no porque yo tenga algo que poner en un escenario va a salir un público así nomás, no es que nazcan, sino que se hacen, pero de modos distintos en la época gutenbergiana o en la digital, o sea, dependiendo en la época en que estemos, se van a hacer los públicos de maneras distintas porque van a haber distintos factores que van a incidir. En este contexto es que el desarrollo de los públicos ha tomado un lugar muy relevante en las políticas públicas y en las organizaciones culturales. Y las estrategias de estos ahora buscan implicar al público en su quehacer,
Hay otra frase, Eduardo, ahora que vamos a ver, que es también reafirmando esta misma línea, de Lucina Jiménez. Ella está citada en muchos textos de los que yo les dejé en la plataforma. Lucina Jiménez dice: hoy se reconoce cada vez más que los públicos forman parte del hecho artístico y que su presencia depende de una gran diversidad de factores que es necesario identificar y explorar, a fin de poder establecer políticas culturales y estrategias de gestión contemporáneas que los pongan en el centro. Ella también nos habla entonces de la pertinencia del tiempo en el que se haga esto, por eso habla de la contemporaneidad. No sé si en este punto hay alguien que abra un poco la conversación. Podemos dejar de compartir pantalla ahí, Eduardo. No sé si en las experiencias de algunos de ustedes, ya sea desde las instituciones culturales o desde los proyectos en los que están involucrados, ¿hay espacios para pensar los públicos o es algo que están haciendo? Si tiene alguien alguna experiencia que compartirnos en esta línea, también es bienvenida. Hola, yo tengo una experiencia, disculpe que no me muestre la pantalla, es que estoy enferma, entonces estoy en cama. Bueno, yo soy profesora, sí, soy profesora de artes y durante muchos años trabajé en un colegio artístico en el cual se realizaban encuentros juveniles de arte. Esto quiere decir que iban chiquillos de diferentes escuelas del país o de Argentina también, participaban durante una semana de diferentes talleres como de arte, de teatro, de música y de danza, y luego presentaban cada noche lo que ellos traían y lo que se iba trabajando en el encuentro. Entonces así el estudiante, o sea, el joven, ¿no es cierto?, era tanto artista, creador, y a la vez era audiencia de sus otros compañeros. Y es una experiencia que es súper enriquecedora. De hecho, por lo mismo se ha ido replicando ya, creo que 12 años lleva. Yo no sé si un tema similar a ese podría servir para hacer el trabajo después o no, porque Sí, me parece que, absolutamente es que sí. todo lo que usted dice es como, ¿quién llegó primero, la gallina o el huevo? Porque no puedes tener artistas si no tienes audiencia, puedes tener audiencia si no tienes artista, no puedes entonces, y para mí como profesora la base es la formación Sí. desde la primera infancia, porque cuando tú agarras a un chico que ya es, no sé, tiene 20 años, ya es muy difícil romper con sus esquemas, porque hay que estar receptivo a la valoración y de las artes en general. Entonces, para mí, la primera infancia es como desde ahí para arriba. Y si no logramos hacer eso en políticas educacionales y culturales, no vamos a sacar nada y vamos a seguir eternamente así. Creo yo que ese es el meollo del asunto. Y por eso me gustaría enfocar el trabajo como en el área educacional en el fondo, no sé. Sí. Se puede absolutamente, Macarena, y eso corresponde, todo lo que tú estás diciendo, corresponde bastante a lo que es nuestra realidad. En el fondo, somos probablemente como país latinoamericano y Chile, y más encima región sur, las oportunidades de acceso y todo parte desde el acceso, de cuánto acceso puedes tener también y a qué tipo de experiencias te enfrentas. Y nosotros partimos desde una base muy precaria, a diferencia de otros países en Europa, donde probablemente el nivel de capital cultural es mucho mayor que el nuestro por distintos motivos sociales, económicos, políticos, etcétera. Entonces, está súper bien partir desde abajo. No vamos a poder en el trabajo final abordar todas las estrategias. Vamos a elegir una para un grupo con un proyecto en el fondo específico, porque también son muchos pasos. Alejandro, tú querías hablar. Ah, y Mari, perdón, Mari también estaba antes. Mari después Alejandro. Ya, gracias, profe. Quería hace rato comentar porque, bueno, para mí, no sé, será uno de los módulos más relevantes para mi gestión. Yo soy periodista y trabajo en dos proyectos de teatro, territorio teatral y en el encuentro escolar, que se basan en la formación. Obviamente la mediación es el factor predominante en el éxito de
niños, vinculación de creación y selección, a diferencia del teatro escolar, que son niños haciendo obras de teatro, que comprenden muy bien el arte escénico, y creo que la mediación es vital igual también para no caer, por ejemplo, o sea, lo que decía al principio el colega ahí, Jaime Ajaro, que el teatro es para todos, o sea, no nos podemos cerrar a que yo en mi comunidad, la gente no va a recibir teatro porque no lo entiende. Creo que proyectos como Territorio Teatral hacen esta misión de mediar entre los contenidos para llegar a la formación de públicos que, como bien decía, no nacen, se hacen. Y creo que es súper importante como gestores culturales abrirnos a que esa es nuestra misión. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. No determinar que un territorio va a recibir ciertos contenidos solo porque yo mantengo la idea de que no van a poder entenderlos. Creo que esa es la base, o sea, si no trabajamos con esa misión, no le encuentro sentido a esto realmente. Y bueno, nosotros también trabajamos con comunas chicas, de casi toda la región de los lagos. En estos momentos nosotros deberíamos haber estado circulando, y obviamente por causas de la pandemia estamos llegando a través de las redes sociales y de plataformas digitales, donde también con relación a los contenidos de la Unidad 1, se están transformando de públicos en audiencias. Y ese es un desafío para mí personal, como periodista, que veo las redes sociales, que hago la difusión, es cómo transformar estas estrategias, que sí, como bien decía, había un momento en el teatro que llegaban 20, 30 personas, que ya es un éxito. 20, 30 personas es un montón. Pero ¿cómo hacer que ahora se transforme a la parte digital, transformar este público en audiencia y lograr nuestros objetivos, que es llegar a la mayor cantidad de personas? O sea, para mí es vital este módulo. Eso. Muchas gracias, Mari. Qué interesante, porque mira, ahí es algo que no vamos a alcanzar a conversar, lamentablemente hoy día, porque nos podríamos quedar una semana entera hablando del contexto actual y lo que está pasando con los públicos. Se están haciendo muchos estudios, muchos seminarios, conversatorios que yo les voy a mandar después para que ustedes puedan revisar, y de repente poner play y dejar andando la conversación, ya que tienen esta semillita acá, y que tienen ya una parte de la base de este tema que es el desarrollo de los públicos. Va a ser interesante que escuchen las reflexiones de en el fondo, de los teóricos, de los estudiosos y de los que están mirando este tema hoy día. Porque lo que tú dices, por ejemplo, Mari, que hoy día estamos trabajando con audiencias, pero también se está empezando a hablar de las comunidades digitales. También se podría empezar a hablar en ciertos casos de comunidades. Ahí, no sé, yo tengo como una... no sé si estoy en lo correcto o no, y quizás Álvaro, que conoce este proyecto, me va a poder apoyar o no en esto, pero, por ejemplo, el Puedes Bailar, que yo lo puse, es un programa educativo en torno a la danza contemporánea, que tiene un factor de integración social fuerte, pero ocupa la danza como medio, y también, por lo tanto, es un programa que involucra educación artística. Sin embargo, es un programa de formación de públicos, que involucra la mediación y la educación artística. Y este programa yo lo puse ahí en los casos que ustedes tenían para estudiar, no sé si lo habrán visto, pero si no, los invito, porque es un muy lindo programa. Este año se ha tenido que realizar de manera digital, y entonces ahí estamos hablando, son 50 chicos, claro, es un grupo cerrado. Por ejemplo, ahí estamos hablando ya de una comunidad digital o una comunidad virtual que se generó, que tiene un Instagram privado con un lenguaje muy propio, donde está todo sus contenidos. Álvaro tuvo que hacer una clase ahí, yo vi una clase de improvisación, que de hecho, Álvaro, debiera... Una entrevista. Fue una entrevista. ¿Una entrevista? Sí, sí. Ah, con el Pablo. Yo encuentro, Álvaro, que nos quieren hacer una clase de improvisación a todos hoy día, porque es lo que tenemos que cultivar y trabajar en este escenario. Cuando quieran, pero denme un espacio para prepararme. Pero de todas maneras, sí, claro que sí. Cuéntanos, Álvaro, tú que conoces ese programa, el fondo, y después paso a ti, Alejandro, que yo sé que quedaste ahí con la palabra, pero ya aquí llegamos hasta como fuimos llegando acá. ¿Cómo lo ves tú? Si compartes también en el fondo que se está generando una comunidad virtual, y tú que has visto también parte del trayecto, si lo ves como efectivamente un programa de formación de públicos. Sí, es que a partir de lo que tú mencionas, creo que es fundamental aquí reconocer cómo la sensibilización
que se lleva hacia los públicos y ahora hacia las audiencias forma parte importante de este desarrollo de públicos un tanto más fidelizados, que es lo que los proyectos culturales buscan. Entonces creo que en ese sentido el programa Puedes Bailar avanza en esa dirección, como a generar a través de la educación públicos fidelizados con las disciplinas en este caso, y que tienen una connotación también en su aporte de cómo esos públicos van generando interés en esta segmentación, como hacia dónde las estrategias empiezan a avanzar hacia otro tipo de público bastante más especializados y que tienen como intereses distintos a los que quizás uno ve en este territorio, que como pensando en estas estrategias que generan acceso, ¿me entiendes? Entonces ahí creo, ese es uno de los aspectos que resuelve el programa o que va desarrollando bien potentemente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora sí, Alejandro. Hola María José, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí. María José, era solamente comentar y plantear una reflexión a partir de lo que revisé, al menos yo, en los cuatro contenidos. Y en los módulos anteriores a mí me pasa que uno va leyendo y va asociando con las experiencias que uno tiene y los referentes que uno tiene en el tiempo en que ha estado trabajando o ha estado vinculado con el quehacer cultural en distintos ámbitos. Y a mí me pasó que cuando iba leyendo los papers, el 1, el 2, el 3 y el 4, iba avanzando párrafo a párrafo y me iba apareciendo en imágenes. Por un lado el Teatro del Lago y por otro lado en el otro párrafo me aparecía la Corporación Cultural de Puerto Montt, el Diego Rivera. Después el otro párrafo volvía al Teatro y después me aparecía el Diego Rivera y me seguía el Diego Rivera, el Diego Rivera, el Diego Rivera. Digo esto porque el referente más cercano mío en torno a la formación de públicos, audiencias y todo este proceso que tú describes en los cuatro materiales, yo en lo particular, que estoy más cerquita aquí de Puerto Montt, a 45 minutos, mi referente más cercano y más directo es la Corporación Cultural de Puerto Montt. En la actualidad, en los últimos 20 años, la Corporación Cultural de Puerto Montt ha tenido dos direcciones. Actualmente es Marcelo Utrera y anterior fue Moira Holzafer. Ahora, desde el 2005 más o menos, veo diferencias y veo similitudes en el trabajo. Y a lo mejor y parte de los contenidos que tú mencionas dice que hay barreras. Esas barreras pueden ser psicológicas, subjetivas, en parte prejuicio, no información, etcétera, etcétera. Y claro, a mí me pasa, una vez que revisé los cuatro materiales, me quedé con la sensación, y aquí quiero que tú me puedas ayudar. Por un lado yo veo el Teatro del Lago, quizás de forma, insisto, quizás de manera subjetiva y prejuiciosa, quizás. Lo veo como una corporación privada en donde existen muchas barreras. Y por otro lado, veo a la Corporación Cultural de Puerto Montt, Diego Rivera, como una entidad pública, dependiente del municipio, en donde pareciera que esas barreras que tiene el Teatro del Lago no las tuviese. Solo por mencionar algunos datos, tú vas al Diego, yo soy consumidor, tú vas toda la semana y todas las semanas tú ves cursos todos los días, no solamente los fines de semana. Tú ves todos los días cursos de niños viendo las exposiciones de artistas visuales que son complejos, que no son artistas, digamos, light, que no son acuarelas, óleo, no, sino que son artistas. Y ves cursos de los distintos colegios de Puerto Montt todos los días, insisto, todos los días. Entonces, pareciera que el Diego Rivera, y aquí también hablo desde el prejuicio tal vez, pareciera que el Diego Rivera tiene como centro la formación de públicos y audiencias, y el Teatro del Lago es un recurso para. Además que el Diego Rivera viene haciendo esto que tú describes, la pega desde el 2005, 2003, 2000, y tú empezaste en el 2013. Me parece que por un lado está lo privado con mayor necesidad de romper barreras, y está lo público en donde esas barreras son menos perceptibles. Y pongo el ejemplo con el ánimo simplemente de abrir el debate académico, pongo esos dos ejemplos. Tal vez tú pudieras complementar algo en esa dirección, María José.
Sí, mira, yo creo que, a ver, el trabajo del desarrollo de públicos no tiene que ver solo con la formación o la creación de públicos, y no tiene que ver solo con el acceso, ¿ya? Un plan de desarrollo de públicos debe anidarse en una institución o en un proyecto, siguiendo los lineamientos, en el fondo, de ese proyecto, ¿ya? Y también, en el fondo, un plan de públicos puede abordar un trabajo más a escala o también a una macro escala. Las diferencias que tú ves son evidentes desde algún punto de vista, y en otro punto de vista también me gustaría como contarte, porque son diferentes en algunos puntos, pero no tan diferentes en otros. En los puntos en que son diferentes es evidente, porque son dos proyectos culturales distintos, ¿cierto? Uno es público, con placas públicas, por lo tanto también responde a un montón de lineamientos y políticas culturales a nivel de Estado, y el otro es privado, y si bien siendo privado no tiene el financiamiento público, no tiene por tanto, en el fondo quizás no se rige bajo las mismas reglas que un espacio público, sí tiene una vocación pública no menor, y probablemente se conoce poco. ¿Por qué? Porque siendo una institución tan nueva, que tiene 10 años, nació muy grande, y tenía que hacerse cargo de ese tamaño, porque se planteaba como un espacio para la región y para el mundo. No se planteaba como un espacio nada más regional. Por eso hicieron la mejor sala, ponte tú, con la mejor acústica para Sudamérica, porque queríamos, en el fondo, ser un polo de descentralización a nivel país, y traer a los grandes artistas que solo llegaban a las salas en Santiago, que vinieran a Frutillar, y con eso movilizar la economía y, en el fondo, hacer esta transformación también del territorio completa, que es un movimiento grande. Entonces, como proyectos, no podemos compararlos porque tienen probablemente génesis y orígenes distintos, ¿ya? Y objetivos y misiones también probablemente que no son iguales y no tendrían por qué serlo. Porque también es válido pensar que en una comuna pequeña como Frutillar exista un teatro internacional. Lo que no es válido es que no te hagas cargo de los vecinos y de lo que tienes alrededor. Y es por eso que en el fondo yo les contaba que el teatro, si bien nació grande y lo que se vio en los primeros años eran los flats con los grandes artistas que venían y que se saltaban la capital para llegar directo acá, en el fondo tuvo que posicionar eso primero para sustentar la sala y lo que estaban trayendo, ¿ya? Pero paralelo a eso siempre se fue haciendo un trabajo que tenía que ver con educación en un inicio y luego con la comunidad. Bueno, con la comunidad también tenía que ver, pero desde el ámbito de la educación siempre. Se veía poco porque los esfuerzos comunicacionales y todo, habían recursos limitados, estaban puestos en el otro lado. Sin embargo, habiendo logrado eso, hoy día el teatro puede poner más encima de la mesa, en el fondo, estos números, que quizás estaban escondidos. Yo que llegué el año 2013, 2014, 2015, que yo llevaba las cifras de educación en un Excel que yo misma llevaba. Yo inscribía a la Susana Vázquez con su curso de 30 alumnos de tal escuela, contábamos 15.000 niños beneficiados al año en las actividades educativas. Pero era algo que no se veía, porque también había que poner esfuerzo en el otro lado. Entonces, en el fondo, tu percepción, en el fondo, viene también desde quizás no haber visto toda esa otra parte, y que hoy día se puede ver más porque, habiendo ganado lo otro, el teatro ahora puede poner esfuerzos en visibilizar este otro trabajo que se hace y que tiene una vocación profunda, profunda. O sea, el programa Puedes Bailar, que es uno de los casos que venía ahí, o el Eduvida. El Eduvida tiene 6.000 niños participando al año en ese programa que vio Susana y que lleva guías pedagógicas para el profesor y todo. Son todos programas liberados de costo. Y no porque nosotros seamos amigos de la gratuidad, porque eso también ya es otro tema en el que nos podríamos extender mucho, pero sí considerando en el fondo la realidad y considerando otros aspectos, como que el colegio que va tiene que de alguna manera gestionar el ticket, probablemente una colación, entonces con eso, el bus, la colación, entonces probablemente con eso nosotros tratamos de aportar con lo que podemos. Pero te agradezco tu punto de vista, porque sabes que algo que se ve mucho y tiene que ver también con la percepción de las personas respecto a esta institución que se ve tan grande, y por eso hoy día la preocupación a 10 años es de tener un cargo con nombre y apellido que mire el tema de las comunidades y los públicos, que lo hemos hecho, pero ahora ponerle un foco full, en la nueva era, en el fondo, y el nuevo foco. Justamente, María José, justamente por eso lo planteaba. Dije, quiero plantearlo desde mi subjetividad, sí, y desde mi percepción.
Y simplemente desde mi percepción y mi subjetividad, con el fin de hacer un análisis, un juego académico, ¿no? Para mostrar que, por un lado, están las corporaciones privadas que tienen una misión distinta o similar en algunos aspectos, y por otro lado están las corporaciones públicas, en donde ambas están de alguna forma tratando de hacer más o menos lo mismo, persiguen más o menos lo mismo, con las diferencias que tú bien acabas de expresar, y solamente con el fin de hacer un juego pedagógico, de cruzar esto y ver qué sale de esta cruza como comentario. Pero está súper bien tu intervención, porque en el fondo son también cosas que se ven en el fondo y que tienen que ver con las percepciones, y que es bueno también ir conociendo distintos casos. En el fondo, cuando hagamos el plan de desarrollo público, vamos a tener que partir muy desde la base del objetivo o de la misión de mi organización, y desde ahí va a derivar coherentemente todo lo demás. Si yo no tomo eso como base, seguramente no todos los espacios culturales tenemos el mismo objetivo. Si bien lo que perseguimos en el fondo, y tenemos a la cultura puesta al centro y las artes, no necesariamente perseguimos los mismos objetivos todos como instituciones. Y muy buena tu intervención como para también haber ahondado en ese tema. ¿Tú querías hablar, Álvaro, o alguien más? Sí, solo sumar que creo que es importante destacar, y no porque haya sido parte del proyecto, sino porque lo veo en acciones concretas que son iniciativas del mundo privado que también que provienen del mundo privado y que van dinamizando no solamente la actividad cultural o la programación artística, sino también van generando interés por la empleabilidad de los distintos sectores dedicados a las artes. Y creo que en ese sentido también es algo muy importante destacar, que creo que te olvidaste mencionarlo, Coté, pero como que es un elemento fundamental que se va viendo, como sobre todo en los vínculos que estos distintos programas van teniendo como con el mundo de la educación. E insertar ahí su mirada creo que es importante destacar. Y una segunda cosa, como para generar quizás una instancia de reflexión o de consulta, es, y que lo publiqué justo antes de meterme en la reunión, sobre cómo la mediación o el desarrollo de públicos empieza a ser un elemento que solamente se asigna como una responsabilidad del artista creador o de la agrupación artística, ¿sí? Y que lo comparto a modo de reflexión. Es un cuestionamiento que tengo, cómo el artista como creador se va también a centrar desde ese lugar. Creo que es una limitación que restringe el desarrollo también de las capacidades de las personas dedicadas a la creación. Creo que poner solamente el foco en el desarrollo de público sería uno de los aspectos que yo considero más tendientes a lo educativo a través del arte, como bien decía Emilia, como estamos haciendo arte, o sea, estamos para el arte o en el arte, como quizás ahí establecer un punto de reflexión en torno a cómo ir encauzando la actividad artística respecto de las áreas de especialización o del desarrollo que queremos dar a eso mismo. Sí, mira, yo sugeriría, lo que pasa es que nos quedan solo 15 minutos y está muy entretenida la conversa, pero sugeriría que este tema que está poniendo Álvaro lo sigamos en el foro, porque está entretenido y lo pudimos hoy día también, le pudimos dar otra vuelta. Habían algunos compañeros tuyos que comentaban justamente respecto a eso, en el fondo del rol compartido que debe haber en ese tema de los públicos, que no le atañe solo al creador, y que el creador evidentemente tiene que tener su espacio de libertad. Entonces sigamos con esa conversa, Jaime, lo siento. Tratemos de dejar temas para el foro, que ojalá se encienda más esta semana, porque la semana pasada hablamos solamente reforzar algo, si me permite. Muy breve, Jaime, muy breve. Era lo que manifestó Mari González, la chica de Puerto Montt, la periodista, con respecto al desarrollo de teatro. Si bien nosotros como comuna, nuestro eje principal es el patrimonio, nos hemos cerrado a las otras artes. Incluso este año yo tenía un proyecto de fortalecimiento de la cultura, de la gestión de cultura local, financiado por el Ministerio de la Cultura, donde
cada mes teníamos una obra de teatro o una obra escénica con mediación hacia las escuelas, porque en lo personal pienso que tenemos que partir desde los niños. Ya hoy día los adultos estamos formados. A mí, por ejemplo, como decía la colega por ahí que le gustaba la ópera, a mí no me gusta la ópera porque no la conozco ni la entiendo, pero no me puedo cerrar a que los niños no puedan tener acceso a eso. Solamente quería manifestar eso, que teníamos, lamentablemente por la pandemia este año, no fue a las pailas el proyecto, teníamos prácticamente 9 actividades culturales de las artes escénicas. Y ojalá la podamos hacer el próximo año. Eso no era. Gracias. Gracias, Carmen. No me cabe duda que de acá, de este grupo y de este diplomado, van a salir millones de cruces después y de colaboraciones, que es lo que tenemos que hacer para la sustentabilidad de todas las organizaciones y de lo que hacemos. Bien, vamos a poner ahora una votación para medir cómo estamos con los conceptos que estaban ahí en los papers que les dejé de la unidad 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Sobre todo en la 1 y 2 en realidad venían estos temas. ¿Están viendo la votación, cierto? Ya, tienen 1 minuto para votar y de ahí nos metemos en este tema, que quiero mostrarles un par de gráficos antes de cerrar para que puedan hacer el trabajo final. Se nos pasó volando el tiempo, Dios mío. Diez segundos y cerramos la votación. Ya, vamos a cerrar. A ver cómo quedamos acá. ¿En qué tipo? Vamos a ver esta respuesta ahora. La voy a leer muy rápidamente para saber cómo va el termómetro ahí. ¿En qué tipo de público se enfoca la creación de públicos en los no públicos? Respuesta correcta. ¿A qué grupo de público se orientan las estrategias de formación de públicos? Al público potencial. Respuesta correcta. La ampliación de público agrupa las estrategias que se enfocan en los públicos ocasional. Respuesta correcta también. Y la fidelización se enfoca en los públicos regulares. Respuesta correcta, muy bien. Leyeron en la semana. Ahora vamos a compartir de pantalla, Eduardo, con el último gráfico. Después de todo lo que hemos leído, de todo lo que han estudiado, de la cantidad de autores y de información que tienen, yo les quiero proponer que trabajemos en base a un documento que es una síntesis, para mi gusto, perfecta y súper aterrizada a nuestra realidad, una síntesis de todo lo que ustedes estudiaron. Esa síntesis es el archivo que se llama Desarrollo de Públicos, que ustedes lo tienen en la plataforma. Ese archivo lo desarrolló, ese documento, la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de Cultura, ¿ya? Javier Ibacache, que preside esa unidad, es uno de los grandes referentes que tenemos a nivel nacional e internacional, y ha trabajado en el fondo en ha trabajado con todo lo que tenemos de información en este plan de desarrollo de públicos, ¿ya? Él propone un sistema de desarrollo de públicos, que ahí estamos viendo en el cuadro, que está elaborado en base a 4 cuadrantes, ahí las vemos, que, perdón, que hace el cruce, haciendo el cruce de las 2 principales variables que inciden en la participación y en el consumo cultural. Estas son el capital cultural, que es lo que vemos en la flecha azul, ¿ya? Y el interés de las personas, ¿ya? Estas 2 variables entonces inciden en la participación y en el consumo cultural. Y ahí entonces también detecta 4 distintos grupos que están definidos según su capital cultural y según su gradación de interés. Veamos el cuadro. En el cuadro tenemos, en primer lugar vamos a partir con los públicos regulares. Los públicos regulares, ¿alguno de ustedes quiere aportar muy rápidamente de qué tratan? Si tuviéramos que definirlos en una línea. Lo dice ahí el gráfico, casi. ¿Sí?
No estoy viendo manos, pero bueno, si no sigo yo, estamos con el tiempo al justo también. Los públicos regulares tienen que ver con públicos que tienen un alto capital cultural, ¿ya? Es decir, que tienen una base, en el fondo, el capital cultural también venía definido, si entramos a definir ahora capital cultural y todo eso, nos vamos a alargar mucho, pero creo que ya lo han visto también en otros módulos. Es un alto capital cultural y además tienen un alto grado de interés por la oferta artística, lo que se traduce en una vinculación frecuente o permanente con las actividades o con la programación de las organizaciones culturales. En este grupo podemos incluir como patrones específicos de implicación con el medio o con estilos de vida afines. Podemos ver acá donantes, socios, espectadores habituales. Ese sería como el público regular. Luego tenemos, con el público regular vamos a ocupar estrategias asociadas a la fidelización de públicos. Después más abajo vamos a ver de qué trata como más específicamente la fidelización. Luego tenemos a los públicos ocasionales. Los públicos ocasionales, que son los que están del otro lado, tienen también un alto grado de capital cultural, pero tienen un bajo grado en el interés por la oferta o la participación, lo que se traduce en que tengan una participación o una vinculación ocasional o esporádica, ¿ya? En general se trata de públicos que conocen la oferta, saben que existe, saben de las organizaciones, pero no se implican porque no les interesa, porque les falta motivación, o porque han tenido experiencias previas insatisfactorias que les dicen como, no, esto no es para mí, no quiero, ¿ya? Muchas veces también tiene que ver con falta de información, si bien conocen, les falta información atractiva que los permita enganchar el fondo con la propuesta. Acá, para los públicos ocasionales, se asocian las estrategias de la ampliación de públicos. Luego tenemos los públicos potenciales. Los públicos potenciales están en el cuadrante de abajo. Es un público que tiene bajo capital cultural, pero tiene mucho interés en la oferta artística y en participar y en la participación cultural. Por lo tanto, se vinculan en el fondo con las actividades, la vinculación de ellos con las actividades o con la oferta artística y cultural está en el fondo, está mediada por la cantidad o condicionada por la falta de herramientas de apreciación, ¿ya? De esto estuvimos hablando antes más o menos. Pese a la motivación y a la predisposición positiva, no tienen herramientas, ¿ya? Por lo tanto, la participación de ellos está condicionada por esa falta de herramientas. En este grupo se incluye a los que se implican de manera creciente, y con estos públicos podemos en el fondo hacer una escalera muy efectiva de crecimiento hacia ser públicos quizás fidelizados, ¿ya? Las estrategias que se ocupan acá son principalmente estrategias de formación de públicos, ¿ya? Acá están las estrategias de formación de públicos, que vamos a ver también en más detalle adelante qué podría implicar. Y luego están los no públicos. Como dijo una compañera de ustedes del otro módulo, o sea, del otro grupo, los no públicos son los no-no. Los no-no, es decir, los que tienen bajo capital cultural y que además no tienen interés, o sea, tienen un muy bajo grado de interés en participar de la oferta artística. ¿Por qué? ¿Por qué tienen bajo interés? Porque no han tenido experiencias previas en este ámbito y porque enfrentan muchas barreras, que es también lo que hablaba Jaime en un principio. Estas personas en el fondo son el no público porque no tienen capital cultural y no les interesa porque han tenido que sortear muchas barreras físicas, territoriales, económicas, que condicionan su implicación con los espacios o las organizaciones culturales. Acá importante como dato, pero la noción de los no públicos nace de la escuela francesa y suele designar a los que enfrentan situaciones de marginalidad o de alta vulnerabilidad, y que por lo general son objetos de políticas públicas o estrategias de integración social. Acá tenemos la creación de públicos. Para el no público, el trabajo que tenemos que desarrollar va en torno a la creación de públicos. Ahora podemos pasar a la lámina siguiente. Voy corriendo, lo siento que no les dé la palabra, pero me interesa que queden con esto. A la otra también, Eduardo, ese gráfico. Vamos a ver ese gráfico, ¿ya? El sistema de públicos que desarrolló la unidad de programación y públicos del Ministerio tiene estrategias afines a cada grupo de públicos, ¿ya?
que agrupan líneas de acción que están presentes en el de casi todas las organizaciones o los espacios culturales o proyectos artísticos. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, en la creación de públicos vemos estrategias, uy, veo ahí chiquitito, sí, ahí estoy leyendo. En la creación de públicos vemos estrategias de mediación cultural, de animación cultural y de extensión, ¿ya? Por ejemplo, acá extensiones a lugares aislados, por ejemplo, el mismo Festival Teatro Container, tiene una parte, en una parte de su estrategia la creación de públicos al ser actividades de extensión que llegan a lugares aislados, en el fondo. Luego tenemos la formación de los públicos. En la formación de los públicos podemos ver actividades de mediación y de educación artística, ¿ya? Estrategias que están asociadas a la mediación y a la formación artística. La mediación no es una estrategia en sí misma, sino que es parte, o es una de las formas a través de las cuales podemos abordar la estrategia de la formación de públicos. Y ustedes van a tener un módulo más adelante que es específicamente de mediación, que es súper interesante, y bueno, ahí yo no voy a entrar en ese tema, pero me encantaría también asistir a ese módulo, creo que va a estar muy bueno. Acá se incluyen, por ejemplo, actividades como talleres, mediación artística, visitas guiadas, por ejemplo, a los museos o a los espacios patrimoniales, o hacer un recorrido, visitas con un guía que vaya mediando. Acá es importante la figura siempre del mediador. Luego tenemos la ampliación de públicos. La ampliación de públicos lo que busca, se enfoca en los públicos ocasionales, ¿cierto? Los públicos en el fondo que tienen alto capital cultural, pero que no quieren y no les interesa. Las acciones que hacemos en esta línea de la ampliación buscan ampliar el consumo y la participación de esos grupos que les falta motivación, ¿ya? Y acá tenemos, en su mayoría son herramientas que están vinculadas al marketing digital, al marketing cultural y a la difusión, ¿ya? Mediante, en el fondo, mediante estas vías, lo que se busca es como dotar de valor simbólico, o bien reforzar la visibilidad de la oferta y el quehacer de las organizaciones, ¿ya? Para hacer algo atractivo para aquel que no tiene interés. Y en último lugar está la fidelización de los públicos, que acá tenemos, en el fondo, están orientadas a un público que tiene un alto capital cultural y un alto grado de interés, por lo tanto, son como nuestros públicos regulares, habituales, y lo que buscamos es, con estas acciones de fidelización, es profundizar el compromiso, ¿ya? Profundizar el compromiso de estos grupos con la oferta, hacerlos casi que embajadores, en el fondo, y acá se pueden hacer asociaciones, comunidades, voluntariados, también puedes aplicar estrategias de promoción o de ticketing según los modelos de oferta, abono por el año completo, etc. Y por último vamos a la última lámina. Esas láminas que acabamos de ver están en la Biblia que yo les comenté, el desarrollo de públicos, que es la síntesis con la que ustedes se van a quedar y que yo les sugiero que tengan a la mano para construir el plan de públicos que van a hacer para el trabajo final, ¿ya? Esos gráficos están acá también, y toda la información sintetizada está acá. Como vemos en esta última lámina, el sistema de públicos, entonces, permite vincular estas estrategias con los lineamientos de acceso, de participación y de diversificación, ¿ya? Que impulsan las políticas públicas en el campo de la cultura y de las artes. Con esto corrí en la última parte, muy interesante la primera parte, así es que puedes quitar la presentación, Eduardo, porfa, gracias. En esta parte corrí, lamentablemente, pero habíamos hablado harto de esto también antes, me parece. Si les ayudó a clarificar, en el fondo, estos cuadros, si les ayudan como a nivel de imagen, tener más claros todos estos conceptos, cómo los agrupamos. Cuando ustedes hagan su plan, es súper importante que tengan estos conceptos como bien armados y bien ordenados, ¿ya? Porque se les va a pedir que apliquen, en el fondo, esos conceptos en el trabajo final. Y por último, tener súper claro que toda esta estrategia de desarrollo de públicos tiene que situarse en el contexto, en el fondo, en el que se va a desarrollar, generándose a partir de un diagnóstico que permite identificar
tanto a los destinatarios como a las barreras de acceso que se van a abordar, ¿ya? Este plan debe ser considerado en un periodo determinado y a través de programas o planes y actividades elaborar este plan completo. Voy a dar espacio ahora para que podamos resolver quizás dudas respecto a cómo enfrentar el trabajo final. Quiero advertirles que en la evaluación que ustedes tienen en la plataforma falta una primera hoja que trae algunas indicaciones, que yo se las voy a mandar por ahora por mail, y el lunes va a estar cargada arriba de la plataforma primera hoja, que es importante, y que dice que tienen que ser con grupos de 4, por ejemplo, que los grupos los eligen ustedes, pero mi sugerencia sería, si pueden, juntarse con personas que correspondan al mismo territorio, comuna, o que tengan cercanía de proyectos, porque así toda la parte del diagnóstico les va a servir mucho a todos y cada uno, y van a avanzar más rápido. Entonces, si pueden juntarse con compañeros que estén como cercanos en un mismo territorio, mejor, pero si ya tienen los grupos también está bien. Ahora abro micrófonos por si tienen preguntas de toda esta última parte. Yo lamento haber corrido, pero creo que con la conversa anterior ya habíamos también ido aclarando hartas cosas de las que vimos en el gráfico de ahora. No sé si me equivoco. ¿Tienen micrófono para hablar? Alejandro, ¿quieres hablar? ¿Sí? Sí, María José, muy breve. Lo que pasa es que llegué atrasado como 5 minutos y ya habías planteado el trabajo final en 2 frases. ¿En qué consiste? Ya. El trabajo final consiste en armar un plan de desarrollo de públicos, ¿ya? Completo, que va desde el diagnóstico hasta determinar y reconocer cuáles son los destinatarios, cuáles son las barreras, y luego generar hasta las actividades. Por eso lo puse en grupos de 4, porque posiblemente en la distribución del trabajo, se distribuye el trabajo y cada uno se conversa el proyecto y cada uno desarrolla alguna de las partes y luego se juntan. El fondo consiste en armar un plan de desarrollo de públicos para un proyecto que ustedes ya tengan o que tengan en la cabeza o que ya se haya implementado y que ustedes conozcan. Puede ser un proyecto que exista, que haya existido o que no exista todavía. Ustedes eligen, ¿ya? Yo les propondría, por eso mi sugerencia era que trabajaran agrupados por territorio, porque en el fondo se van a ayudar mucho en la parte del diagnóstico. Yo, tú y Álvaro vivimos en Puerto Montt, los 3 tenemos súper claro, entonces la foto de Puerto Montt iba a ser más fácil avanzar. Pero también pueden hacerlo de otra manera. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Así o así? Parece que no hay más preguntas. Les dejo entonces este archivo, recuérdenlo, lo van a encontrar, lo tienen en la plataforma. Es un muy buen resumen y síntesis para trabajar. Ténganlo en la mano cuando estén elaborando el plan de desarrollo público para volver a él a consultar los conceptos y definiciones que necesiten. ¿Ya? Podemos, Eduardo, tirar las últimas 2 láminas. En las últimas 2 láminas les dejo, no, esas no. Más adelante, tuvimos que pasar corriendo, eso no alcanzamos a detenernos ahí. Ya, sugerencias, acá está la página de la unidad de programación y públicos del Ministerio, que es súper buena porque tiene, por una parte, este tipo de documentos, pero por otra parte tiene algo muy interesante que son los seminarios que se hizo el año pasado y el seminario de este año. Del año pasado está sistematizada la información y hay una información muy completa de la exposición de Ana Rosa Mantecón, que se los que te recomiendo, del público y su rol, y de Jaume Colomer también, ¿ya? Esos 2 archivos se los que te recomiendo para que sigan profundizando. Y por otra parte, en el seminario 2020, de manera un poco más liviana, ligera, pueden ver todos los conversatorios, porque un tema en el que no alcanzamos a entrar hoy día, porque nos hubiéramos quedado pegadísimos, es qué es lo que está pasando hoy día. Hay mucho que conversar, mucho que ver. Yo les recomiendo que se metan a escuchar esas charlas del seminario 2020. Y por último, última lámina, les voy a mandar esto, por si alguno de ustedes quiere seguir profundizando. Esto es un seminario internacional ya como de escala mayor, ya no solo conversatorio, sino que un seminario más profundo, con 3 grandes expositores, entre ellos Javier Ibacache,
que se los voy a mandar por si quisieran ustedes en el fondo participar de él. Creo que involucra un cobro de inscripción, que no conozco el monto, pero por si quieren seguir profundizando. Ahora los invito a todos a abrir el micrófono y decir o despedirse o lo que quieran, si es que hay alguna duda antes de despedirnos. Yo tengo una duda, pero es que yo me encantaría hacer esto en relación al proyecto de Territorio Teatral, creo que sería una gran herramienta, pero tengo un compañero que está en el grupo de la mañana, de las 10, en el grupo 1. ¿Se podrá hacer por mezclar los grupos o imposible? A mí me queda una instancia como semipresencial con ustedes, que es el miércoles, para resolver dudas, ¿cierto? A las 7. Ya esa instancia no van por grupos, van todos, ¿o no? Sí, sí. Yo no tendría problema en que se hagan cruz, trabajen con él. La idea es que el trabajo sea efectivo, y si él es compañero tuyo en este proyecto, evidentemente hay tiempo para sacar ese proyecto adelante. Ya, súper. Gracias. Ya, los invito a prender micrófonos, a meter un poco de ruido, me escucho mi voz nada más, y agradecerles a todos por esta mañana, esta tarde. El arte es Al menos política, entonces hay que formar públicos. Sí. Vamos por ese camino. A mí me gustó mucho esta conversación con ustedes y el tema.